Yo creo que este año a lo mejor me voy a meter en algunas mayores profundidades. Yo voy a intentar ponérselo todo más claro, pero quizás como veo que año tras año cada vez saben más, pues voy subiendo el nivel cada vez más, porque si no, no les voy a dejar al mismo nivel de otros años. Entonces, este año me voy a hablar sobre ácidos nucleicos y neuronas. Y siempre es muy importante la herencia y que los genes que heredamos de nuestros padres y que esos genes van a facilitar la expresión de una serie de proteínas que junto con los azúcares, los lípidos y otras sustancias van a determinar la composición de lo que somos. Y la composición es diferente en diferentes partes del organismo. Generalmente, como ha indicado la profesora Crespo, que es la que me ha presentado, pues a nosotros nos interesa fundamentalmente una región del organismo, que es el cerebro y el sistema nervioso central. Sin embargo, al principio voy a ser muchísimo más general y voy a hablar de todo como si fuera una única cosa. El genoma, los genes, químicamente están hechos de ácidos nucleicos, fundamentalmente de DNA. Y el DNA, como bien saben ustedes, está compuesto de 4 bases: la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Y funcionalmente son, como hace mucho tiempo ya describió 2 señores, Watson y Crick, es una doble hélice. Y esta doble hélice se caracteriza porque hay una complementariedad grande, total, de tal manera que una timina siempre está enfrente de una adenina en la banda complementaria y viceversa, y una citosina está siempre enfrente de una guanina. Esta complementariedad es la base prácticamente de todo lo que les voy a hablar hoy. Siempre los ácidos nucleicos, su función se basa en esto, de que hay una especie de espejo de una banda sobre la otra que es complementaria. Generalmente el hecho de que sea una doble banda facilita su función, puesto que para, por ejemplo, replicarse, se abren las 2 bandas y sobre cada una de ellas se replican las bandas hijas o las nuevas bandas. Eso pasa en el DNA, pero también cuando el DNA transmite la información a otros ácidos nucleicos, fundamentalmente en este caso el RNA, pues también se abre la doble banda y ahora se va a transcribir, que es el paso de DNA a RNA, este RNA que va a ser complementario, igual que eran las 2 bandas de DNA anteriores, a la DNA de la que se ha transcrito. Las bandas que componen el RNA son las mismas, las bases que componen el RNA son las mismas que las del DNA, excepto que hay un cambio de una de ellas, la timina, que en este caso es uracilo, que es prácticamente lo mismo, hay una modificación pequeña. El DNA en organismos celulares, bacterias, por ejemplo, está, como decimos, desnudo. Pero en organismos pluricelulares, como en el organismo del ser humano, está rodeado de proteínas, formando lo que se llama la cromatina. Y cuando la cromatina está muy condensada, se forman los que se llaman los cromosomas. Como todos ustedes saben, nuestro genoma está compuesto de 46 cromosomas, 22 pares de lo que se llaman autosomas, más 2 más, que eso serían 44, más 2 más que determinan el sexo. Uno se llama cromosoma X, otro se llama cromosoma Y. Todo esto lo saben. Antes de meterme en más problemas, voy a hablar, y venía en el resumen que les he dejado, unos datos, pero estos datos es simplemente por saberlos, pero no son tampoco tan importantes. Estos son simplemente para que se los lleven a casa y si quieren en algún momento verlos, pues está bien. Todo el genoma humano está compuesto
de 60.000 millones de pares de bases, de 6 por 10 a la 9 pares de bases. Ahora bien, de todo ese genoma, solo se va a expresar una pequeña parte en proteínas, en lo que se va luego a ver en el organismo. Si tenemos todo el genoma, y esto se lo voy a indicar, a ver si esto funciona aquí. Si esto es todo el DNA que compone el genoma, hay fragmentos, que es lo que vamos a considerar como gen, que esos genes se van a transcribir, van a hacer de ese gen, se va a convertir de DNA a RNA, como he comentado antes, y ese RNA, que es un RNA grande, y que viene con este fragmento de DNA, que se va a convertir en este fragmento de RNA, va a tener unas regiones que se llaman exones y otras que se llaman intrones. Ahí se va a producir un procesamiento y se nos van a ir todos los intrones y nos vamos a quedar solo con los exones. Y esos exones van a constituir lo que se llama el RNA mensajero, el primer tipo de RNA que vamos a ver hoy, y que eso se va a traducir a proteína. El paso de DNA a RNA se llama transcripción, el paso de RNA a proteína se llama traducción. Eso todos ustedes lo saben. Pues bien, el número de exones, de todos los exones de todas las proteínas, constituye solamente el 1% del genoma total. Es un trozo muy pequeño lo que se está expresando. Y esto, todos los exones, el conjunto se llama exoma. Y aunque el exoma es solamente el 1% del genoma, las mutaciones conocidas en el exoma humano dan lugar al 85% de las enfermedades de origen genético. Es decir, es un trozo muy pequeño, pero es muy importante, sobre todo desde el punto de vista, digamos, sanitario. Otros datos sobre el genoma humano es que los exones, que es lo que compone el mRNA, estos son lo que se traduce para formar la proteína que expresa el dicho gen. Y hay aproximadamente 7 exones por proteína y un total de 180.000 exones, es decir, el exoma está compuesto por 180.000 exones en todo el genoma. El tamaño medio es de 200 pares de bases y estas pares de bases pueden codificar a 70 aminoácidos. Si uno hace cálculos con todo esto, al final le salen que se suelen codificar unas 25.000 proteínas y es muy parecido al número de genes que se ha visto y se ha determinado que existen en el ser humano, que son 23.000, o sea que son de ese orden. Pero estos son datos, esto no es una cosa como demasiado importante. Vamos, digamos, a la parte más, cosas más concretas. Una parte del genoma, como he dicho, se transcribe a diferentes tipos de RNA. Pequeñísima la parte que es la que va a dar lugar a proteína. Las cantidades, hay muchos tipos de RNA que vamos a ir luego contando, son variables. Y como también he dicho, solamente una pequeña forma DNA y formándose que del DNA, como vuelvo a repetir, da RNA y el RNA a proteína. Pero también el RNA puede formar de vuelta lo que se llama la transcripción en reverso DNA. Y esto lo puede formar en determinadas condiciones. La transcripción en general varía en cantidad y naturaleza de los RNAs entre los diferentes tipos celulares. RNAs. Pues ni tan siquiera el 1%, que es lo que se está expresando del genoma, se expresa en todas las células. Siempre es mucho menor del 1%, y lo que se expresa en unas no tiene por qué ser lo que se expresa en otras. Hay una gran variabilidad de expresión. Hay unos genes que se expresan en todos los lados, que son los que se llaman los guardadores, housekeeping en inglés, o sea, los que tienen que mantener una serie de funciones fundamentales. Pero luego hay otra serie de genes que son muy específicos y que se expresan en unas células y no en otras. Curiosamente, en donde se transcriben más genes es en la neurona, y en las neuronas es además donde va a haber mayor especificidad de este tipo, digamos, de genes.
Los genes que se expresan en todos los lados, no hay ningún problema, pero los genes que se expresan específicamente en un tipo de células, la pregunta es ¿por qué se expresan en esa célula y no en otra célula? La respuesta es que generalmente hay señales externas, receptores de membrana, que dependiendo de que reciban una serie de compuestos o de otros, van a producir una señalización y una activación que va a dar lugar a una serie de genes o RNAs específicos que van a expresar unas proteínas específicas de esas células. Pero todo esto, que a lo mejor empezaba a complicar demasiado, me voy a volver a otra cosa que ustedes ya saben, que es los tipos de RNA, que hay una serie de ellos que están implicados directamente en la síntesis de proteínas. Los que se llaman los RNA ribosómicos, los que se llaman los tRNAs, y lo que ya hemos hablado un poco son los RNA mensajeros. Ustedes esto se lo conocen prácticamente todos, que en el código genético, como he comentado anteriormente, el DNA, que tiene una serie de bases, se transcribe a un mRNA de bases complementarias, y eso se produce en el núcleo, pero una vez que está el mRNA mensajero que pasa del núcleo al citoplasma, en el citoplasma hay unas factorías que se llaman ribosomas, que es a donde se hace la síntesis de proteínas. Y eso también es fácil, porque hay a su vez otros RNAs que son complementarios al RNA mensajero, que son los tRNAs, y que también en base a la complementariedad van leyendo el mensajero, con la ventaja de que estos tRNAs tienen adherido un aminoácido y según van leyendo el mensajero se van produciendo interacciones de aminoácido a aminoácido y se va produciendo, digamos, lo que son las proteínas. Esto yo creo que ustedes ya lo saben. Y en base a eso lo que sabemos es que la cantidad y naturaleza de los RNAs varía mucho. En una célula casi todo el RNA es RNA ribosómico, el que forma estas factorías, pero estructuralmente es una estructura, es un esqueleto que facilita la formación del ribosoma. Y esto es prácticamente casi todo, una proporción muy grande. Luego, los siguientes, en continuación, está el tRNA y el mRNA mensajero, que les acabo de contar. Pero hay otros RNAs, sí, lo que pasa es, ¿por qué no se han visto antes y no se han detectado antes? Porque estaban en una cantidad muy pequeña y estos son prácticamente desconocidos. Estos se han empezado a conocer hace relativamente poco tiempo. Entonces, si hay muchos RNAs, la pregunta es, que no se traducen en la proteína, ¿para qué sirven? En inglés, estos RNAs se llaman N de no codifican proteínas, RNAs. Y pueden ser cortos o largos. Los largos, L en inglés, y los cortos de small, S en inglés. Pues bien, estos, lo que vamos a ver ahora, un tipo de esta parte del seminario, es para qué sirven. En algunos casos, en los cortos, que el más importante es uno que se llama micro, de corto, que es microRNA, también se puede reproducir algo parecido sintéticamente fuera de la célula y luego podemos ver para qué sirve. Pero fundamentalmente vamos a empezar con este tipo, digamos, de RNAs, que los que son los micros. Los micros RNAs, al igual que los mensajeros, todos los RNAs se empiezan haciendo de una molécula muy larga, muy larga, muy larga, que luego se va cortando en fragmentos. Y estos fragmentos van a ser los funcionales. En el caso de los microRNA se llaman, dependiendo con letras o con números, del origen en donde se han obtenido por primera vez, o el señor que lo ha catalogado y él ha puesto el número 50, el 70 o lo que sea. Y estos microRNAs suelen estar copias a lo largo del mismo cromosoma o también las mismas copias en diferentes cromosomas. ¿Para qué sirven? Pues para lo que sirven es que actúan por complementariedad, porque reconocen las bases, como siempre decimos, y complementan con los RNAs mensajeros,
e impiden que estos RNAs mensajeros se traduzcan a proteína. Reprimen, digamos, a las proteínas. Algo parecido hacen cuando lo utilizamos los siRNAs sintéticos, estas que he dicho, que también lo que por complementariedad impiden la síntesis de proteínas. Ahora bien, aparte de estos microRNAs hay unos que son un poco más grandes y que se llaman los DNAs circulares, los circular RNAs, o sea, los DNAs circulares, los CIR. ¿Y estos de dónde salen? Pues estos salen de que, al igual que durante el procesamiento, de que en un RNA grande, cuando se procesa para dar el mensajero, se quitan los intrones, que esto es un poco lo que se indica aquí, a veces ese tipo de intrones puede circular, puede tener una forma circular. Y esos RNAs circulares funcionan como esponjas pegando por complementariedad a otros microRNAs, de tal manera que vamos viendo de que hay muchos mensajeros, hay algo menos de microRNAs y hay todavía menos circulares, pero todo se va produciendo regulaciones. Así pues, la función de los RNAs circulares es bloquear la función de los microRNAs, pero también puede servir de almacén y llevarlos juntos para transportarlos de algunos a otros, porque estos RNAs circulares generalmente a veces están dentro de vesículas membranosas y de esta manera se produce a veces su transporte y pueden llevar adheridos además también los microRNAs. Pero tenemos los RNAs no codificantes de mayor tamaño y estos son muy complicados pero la cosa más fundamental de ellos es que tienen una estructura muy complicada. Y esa estructura muy complicada, que también se produce por complementariedad interna, o sea, si tenemos una adenina se va a unir a un uracilo y así, como siempre hemos dicho, pues estas formas le permiten a veces que se una a una serie de proteínas específicamente, y por otra parte que también pueda a una serie de proteínas de la cromatina, o para ir a un sitio determinado de donde están los cromosomas de la cromatina, y luego en ese sitio determinado ese RNA, otra parte, por complementariedad, puede también afectar a la expresión del DNA e impedir su transcripción, etc. Un ejemplo claro es el RNA tan complicado este que les pongo aquí, que se llama el SIX. El SIX viene del cromosoma X, que interfiere específicamente la transcripción. Esto es una traducción más o menos de que sirve para esto. Y la expresión de este RNA tan grande es lo que hace, como luego veremos, que de los dos cromosomas X que tienen las señoras, uno de ellos esté inactivo y el otro permanezca activo. Este es el inactivador del inactivo, que luego a lo mejor pues damos más vueltas sobre ellos. Así pues, en resumen, de esta parte que es la más tediosa, luego voy a ser un poco más suave para esta que es la parte de nomenclaturas y de contar de cuáles son los actores, etcétera, y más descriptiva, lo que viene a decir es que hay muy poca cantidad, por ejemplo, de RNA circular, porque pocos RNA circulares controlan a muchos microRNAs. Y hay menos microRNAs que mensajeros, porque muy pocos microRNAs controlan a muchos mensajeros. Y luego, por otra parte, tenemos el control también de los mensajeros o de la transcripción por los que llamábamos RNAs no codificantes grandes. A nosotros nos interesa saber cómo funciona esto, sobre todo en un tipo de células específicas que son las neuronas. Y le voy a poner un ejemplo porque todavía hay muchos más RNAs y tampoco quiero aburrirles, pero hay un RNA que me gusta indicarlo porque tiene una función que puede estar relacionada con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson, etc.
Hay un problema grande que según vamos envejeciendo, y yo soy de los que están envejeciendo, o sea que soy partícipe, lo sé, se pueden producir lo que se llaman mutaciones somáticas. Es decir, no son las mutaciones que heredamos de nuestros padres y que lo tenía a lo mejor un tío o un abuelo o una cosa, alguien. No, son mutaciones que se producen específicamente en células específicas de determinados tejidos. Pues por ejemplo las neuronas o por ejemplo células del sistema nervioso en general. Pues bien, hay una mayor probabilidad de producirse mutaciones somáticas por el envejecimiento. Y esto se debe a la activación de otro tipo de RNAs, que por eso los comento aquí, que producen estas mutaciones durante el proceso de neurogénesis adulta. Algo que, por cierto, está últimamente muy discutido, si se produce mucho en humanos o no, pero bueno, eso es otro problema. Existen unos RNAs que se llaman los piRNAs que se unen a unas proteínas que se llaman PIWI. Estos nombres tan bonitos a veces vienen de Drosophila, la mosca, que es donde se descubrieron por primera vez. Y aquí este PIWI son las siglas en inglés de que los machos que tenían una mutación en esta proteína tenían, y lo voy a intentar decir de un modo suave, los testículos débiles y que entonces no procreaban suficientemente bien. Esto es el modo de los que lo reconocieron por primera vez. Pues bien, estas proteínas PIWI pueden unirse a los piRNAs. Los piRNAs están localizados, agrupados en zonas específicas de los cromosomas. No están a lo largo y no están en todos los lados. Están muy concentrados en zonas específicas de los cromosomas. Y generalmente, como siempre les estoy contando, hay un RNA precursor largo que se corta en pedazos para dar los RNAs funcionales. Y estos RNAs funcionales van a ser los piRNAs, que se van a unir al PIWI, que es la proteína, y que esa proteína es una nucleasa, es decir, corta los ácidos nucleicos. Pues bien, el complejo PIWI-piRNA puede reconocer por complementación, otra vez, siempre es la complementación, un RNA que no le guste y lo degrada. Entonces, esta es su función. ¿Qué tiene esto que ver con las neuronas? Me dirán ustedes. Pues bueno, voy a seguir un poco antes de meterme con las neuronas. Los piRNAs están agrupados en una región que es en donde también se expresan otros, entre comillas, genes que están en los cromosomas que se llaman los transposones, que luego me voy a meter un poco con estos transposones. Hemos dicho que el DNA tiene doble cadena, y en este caso, una cadena se va a transcribir para formar el piRNA, y la complementaria se va a transcribir para dar lo que son los transposones RNA. Si las cadenas son complementarias, los RNAs también son complementarios. Y si uno de ellos, el del PIWI RNA, está unido y está complementando al otro, el de los transposones, como hay una nucleasa que está acompañando al PIWI rompe, degrada totalmente a los transposones. Y entonces no hay activación de transposones. Todo esto tiene que ver que los transposones son los que van a crear la mutación en las neuronas y van a crear totalmente el problema que vamos a tener según vamos envejeciendo. ¿De qué manera? Pues antes de nada les voy a hablar un poco qué son los transposones para que no tengan problemas. En los cromosomas, como he dicho anteriormente, y si miran la figura de abajo a su izquierda, hay zonas específicas, unas que se llama el centrómero, que suele estar en la parte también, pero no siempre, en la parte central del cromosoma.
ahí se unen el citoesqueleto, los microtúbulos, esas cosas, una parte que son los extremos, que son los telómeros, y luego hay unas zonas que también son repetidas, porque estas son zonas que están repetidas las bases a lo largo del cromosoma, que son los transposones. Y los transposones, pues no se sabe muy bien lo que son. Se cree que son trozos de DNA parásitos que algún virus algún día metió, o alguien algún día metió, y que no se sabe qué están haciendo ahí, pero están. Y que tienen como mayor curiosidad que son móviles y que pueden estar en un momento dado en unos cromosomas humanos en un sitio y en otros en otros. Pero cuando los sitios que están suelen estar agrupados o cerca, como he dicho antes, como pasaba con los piwis. Entonces, si miran a la derecha, cuando el piwi RNA está activado, T significa un transposón, la zona. Si se produce la replicación del DNA, vamos a tener un RNA que es, a ver si lo, vamos a ver, este RNA que es el que viene del transposón. Y vamos a tener el de abajo, el de las bolitas, otro RNA que es el que va a dar el piwi, el piRNA, como he dicho antes. Se están transcribiendo los dos de las bandas que son complementarias. Si esto sucede así, y además al piRNA de la banda complementaria se le une la nucleasa, al transcribirse y unirse los dos, lo degrada, se encuentran y lo degrada. Pero si esto deja de funcionar, y esto pasa en el envejecimiento, este sistema deja de funcionar, el de arriba se transcribe, el del transposón, pero no hay transcripción del piwi. Ese RNA que se ha transcrito, por transcripción en reverso, da lugar a DNA, ese DNA se replica, y ese DNA, porque tiene el producto génico del transposón, es la transportasa, que es una RNA polimerasa en reverso, puede hacer DNA, y que puede también insertar ese trozo de DNA, una vez que se ha transcrito, en otro lugar. Y lo ha movilizado, lo ha cambiado de sitio, ha hecho un elemento móvil, y esto al final puede suceder porque también puede haber una degradación, una delección de la anterior. Y este es un modo en que puede suceder la movilidad. Todo esto se lo he buscado para buscar un pretexto para decir un poco de cómo está funcionando el piwRNA, que la única cosa es una proteína que es una nucleasa que tiene un RNA guía que lo va a llevar a un sitio para complementar con otro RNA para cortarlo. Y esto es exactamente igual, es lo mismo que pasa en bacterias con un sistema que se está haciendo muy famoso, porque dicen que le van a dar un español el premio Nobel por esto, porque fue el que lo descubrió, que es el CRISPR-Cas. No sé si lo han oído ustedes, el CRISPR-Cas, pero esto es un poco la moda. Y yo he hablado un poco del piwi para decir que es lo mismo, que está en eucariotes, pero que en bacterias existe esto. Si esto era complicado lo que te he dicho, aguántense que esto es más complicado, pero lo digo en broma, voy a intentar explicarlo lo más fácilmente posible. El CRISPR-Cas, este sistema, que también el nombre lo puso este español, un tal Mújica, que lo puso en inglés y un nombre muy complicado, esto de CRISPR. O sea, lo podría haber puesto un nombre más hispano, pero viene pues de que está de cluster, repeat y tal, un nombre muy inglés y muy complicado. No me voy a meter en más detalles. Pero lo que viene a decir es que está también todos lo que va a ser estos RNAs agregados en una misma zona del cromosoma bacteriano, como pasaba en el caso de los piwis. La idea es que si van de abajo a arriba, si un bacteriófago, que es, como todos ustedes saben, un virus de bacterias, infecta su DNA, o si, por ejemplo, un plásmido también infecta su DNA, al entrar en la bacteria, en algunas bacterias,
este DNA se corta en fragmentos por unas nucleasas que se llaman las Cas. Cas es lo que está asociado al CRISPR. Antes era el PIWI-RNA, pues es el Cas y el CRISPR que viene todo el que está asociado. Y va a dar fragmentos pequeños. Esos fragmentos pequeños se van a integrar en la zona específica de la bacteria, en donde también están integrados otros trozos de otros fagos o de otros agentes infecciosos que infectaron esa bacteria anteriormente. Y esa zona va a estar llena de fragmentos, también parásitos de otra gente. Pues bien, hasta ahí llegamos. Si ahora, una vez que están todos juntos, o sea, esto que estaba aquí a su derecha, ahora va a estar aquí también a su izquierda. Ese está a su derecha de allí, donde pone 1, 2, 3, 4 y eso, como si fuéramos judíos, que lo leemos en sentido contrario. Pues bien, ahí están esos fragmentos de DNA. Y esos fragmentos de DNA se van a transcribir a RNA, a un RNA grande. Y ese RNA grande se va a cortar por otro Cas, otra nucleasa, en este caso es una ribonucleasa. Y entonces va a hacer trocitos pequeños de RNA que van a corresponder a los transcritos de los trozos del DNA infectivo. 1, 2, 3 y 4, de los que hubieran. Esos trozos de RNA que tenían origen bacteriano, origen viral, van a unirse a otras nucleasas, en este caso DNasas, como es la Cas1, y ese complejo, si se le ocurre al mismo virus infectar de nuevo y meter su DNA, lo va a reconocer por complementación del RNA y lo va a romper porque la nucleasa lo va a degradar. Y de esa manera es también teniendo una guía, que es lo que pongo abajo, que es lo mismo que parecía en el PIWI, en donde se va a llevar el complejo Cas nucleasa ácido nucleico hasta el sitio donde tiene que cortar. Eso es del modo en que las bacterias se defienden de los fagos, de los virus bacterianos y de plásmidos, etc. Ya no les voy a complicar más la vida, pero y si tienen alguna pregunta de esto, encantado, si las he de decir, de explicarlo. Más, si puedo. Ahora bien, nosotros vamos aquí a las neuronas. De las neuronas tienen unos RNAs mensajeros, circulares, microRNAs, etcétera, todos PIWIs específicos. Y esa especificidad van a hacer que la función y la morfología de las neuronas va a ser muy específica. ¿Y cuáles son las funciones de las neuronas? Pues las neuronas y el cerebro en general, como ustedes saben, es el que organiza todo el organismo, es la fuente de información, digamos, de todo, y para eso tiene que transmitir una serie de señales. Y la transmisión de señales, que son eléctricas, en el caso del sistema nervioso central, es la base de todo, prácticamente. Por lo cual es muy importante en la transmisión de señales que hayan conexiones, y esas conexiones se producen debido a la morfología, que es de este tipo, de la neurona, que tienen prolongaciones cortas, dendritas, y prolongaciones largas, que son los axones. Y los axones van a contactar con las dendritas para producir toda la transmisión. Y esa transmisión es esencial. Y esa transmisión que se produce, esto lo que está, a ver si, esto es el axón, y esto es la dendrita, pues hay compuestos, lo que se llaman neurotransmisores, que se secretan del axón y que se reconocen por una serie de receptores en la dendrita, y esto facilita una transmisión específica. ¿Cómo es una transmisión específica? Pues en esto pongo aquí la foto de la persona que lo explicó hace 2 o 3 clases anteriormente que yo,
y que lo orientó desde el punto de vista físico, que es el profesor Antonio Hernando, que es muy buen físico, pero que también, afortunadamente, trabaja también el sistema nervioso. Pues bien, siguiendo lo que comentan los físicos, sabemos que cualquier célula, y la neurona también, son casi impermeables. Es muy difícil entrar en ellas, ni tan siquiera los iones, ni tan siquiera cosas tan pequeñas como los iones entran a ellas, son prácticamente impermeables. De tal manera que en una neurona hay más cationes fuera y más aniones dentro de la neurona. Pero solamente hay una posibilidad de que pasen los cationes hacia adentro si hay un neurotransmisor, como he dicho antes, que se une a un receptor, y este receptor está unido a un canal iónico, y entonces si se abre el canal iónico, deja pasar a los cationes. Y entonces, de tal manera que lo de abajo que quiero indicar son las diferencias de potencial, el número de cationes o de iones que hay, y lo que antes estaba cargado negativamente dentro, ahora está cargado positivamente. Y si eso se va transmitiendo a lo largo de la neurona, al final se va transmitiendo esa corriente eléctrica que facilita la secreción de nuevos neurotransmisores que van a la siguiente que está en la lista de las neuronas, y así se produce, digamos, las conexiones eléctricas, como ustedes saben que es la base. Pues bien, para eso se necesita que las neuronas tengan receptores específicos, canales iónicos específicos y todo específico, y que no lo tengan otras células, porque eso es lo que les diferencia a ellas. Esa transmisión, ese cambio de potencial, puede ser transitorio o puede ser duradero. Cuando es duradero se llama la potenciación, o se potencia, digamos, la potenciación, digamos, de la sinapsis. Y hay sinapsis que pueden estar potenciadas toda la vida, y hay otras que son instantáneas. Y esto también es importante, digamos, para el tipo de circuitos y de funcionamiento, digamos, del cerebro. Pero yo estoy hablando fundamentalmente de aquellas canales que se abren facilitando el paso de cationes. Eso se llaman sinapsis activatorias. Pero también hay canales que es al revés, que dejan entrar todavía más aniones. Eso se llaman sinapsis inhibidoras. Y hay neuronas que tienen más receptores activadores, que son fundamentalmente las piramidales, un montón de ellas, y hay otras que se llaman las interneuronas, que generalmente tienen más sinapsis inhibidora, muy pocas de ellas. Lo inhibidor es mucho menos que lo activador. Y de hecho, pues igual que pasaba con lo que decía antes con los RNAs, pocas interneuronas controlan o sincronizan a muchas neuronas piramidales, pocas inhibitorias a muchas excitatorias. En esto, si algún día del simplemente comentar que el señor que sabe más de esto, el año pasado le dieron la medalla Cajal en esta academia, se llama Óscar Marín y está trabajando en Inglaterra porque trabaja mejor que aquí, no quiero decir nada. Bien, por otra parte, un axón puede interaccionar, esto largo es axón, esto cortito son las dendritas. Espere que lo mire, a ver si... Voy a intentar, es que yo esto lo manejo muy mal, por eso no lo utilizo hasta ahora. Y lo manejo muy mal porque nunca lo veo. ¿Se ve algo? No. Pues no, pues lo que son las ramitas, son las dendritas, como ustedes saben, lo que son estas líneas que son horizontales largas, es el axón. Esto yo creo que ustedes lo saben. Y un axón puede interaccionar con muchas dendritas, que es lo que quiero indicar aquí. Y puede interaccionar dando lugar a cambios de potencial que pueden ser iguales en muchas de las neuronas, produciendo sincronización. La señal no es de una sola neurona, sino que hay una sincronización y hay un conjunto de neuronas que responden de la misma manera al mismo estímulo. Esta sincronización o agregación facilita
el que podamos reconocer ondas, el que podamos reconocer que eso se ha producido en muchos sitios a la vez. Y esas ondas, depende de la frecuencia, que podemos medirlas poniendo casquetes en el cerebro y hacer lo que se llaman electroencefalogramas, esas son de diferentes tipos dependiendo de la frecuencia. Y eso es muy fundamental para ir conociendo un poco más cómo funciona la señalización eléctrica, que esto nos lo está diciendo ya a un nivel ya de organismo. Entonces, se han descubierto que si se producen en determinadas zonas del cerebro el mismo tipo de perfil de ondas, la conclusión que se suele llegar es que esas zonas del cerebro están conectadas y forman circuitos. Entonces se han ido haciendo diferentes circuitos. Y se ha visto que hay unos que son básicos, que se necesitan para el día a día, para cualquier tipo de función, como decía antes, y otros que son específicos para funciones muy específicas. Entonces vamos viendo que hay una relación entre neurotransmisores, neuronas, sincronización, ondas, circuitos y también comportamientos, que es a lo que yo quiero llegar, el por qué unos somos de una manera y otros somos de otra manera. Por ejemplo, se vio que un perfil de estas ondas grabados durante el aprendizaje y que se puede ver con estos casquetes en el hipocampo, se reproducía el mismo perfil en la corteza durante el sueño. Y esto es lo que sugirió que hay una transmisión de la información que se recibe en el hipocampo a la corteza durante el sueño, y esto es lo que dicen que es la base de la consolidación de la memoria. Esto se sugirió hace ya mucho tiempo, en el año 1994, pero el año en el 2016 ya se han tenido ya pruebas mucho más evidentes en donde ondas de diferente frecuencia, pues la zeta, la gamma, etcétera, se ven que están de algún modo acopladas en un momento dado cuando se está haciendo una función despierto, y cuando luego se espera durante el sueño, si se produce otra vez, se reproduce ese, digamos, perfil, pues se ve que se produce. El problema, otra vez, lo tenemos con el envejecimiento, que estos perfiles dejan de ser sincrónicos según vamos siendo mayores. Y entonces tenemos problemas, que en principio se pueden ver problemas de sueño, pero después pueden acarrear problemas también de otro tipo. Y para ello necesitamos terapias. Y las terapias, pues podemos pasar desde el comportamiento, el que dormamos más o el que dormamos menos, hasta el nivel molecular, que son los RNAs, por ejemplo. Entonces, el haber intentar utilizar como terapias RNAs mensajeros es algo que se ha utilizado, pero que no es tampoco, que se utiliza en el pasado y el presente, pero que tampoco es una cosa muy usual. Casi siempre se van buscando fármacos, moléculas pequeñas para hacer cualquier tipo de terapias. De los microRNAs es algo que empieza ahora también a ver si tienen funciones terapéuticas, y también se está buscando en el futuro también los RNAs circulares. Por ejemplo, en el caso de la terapia de los RNAs circulares, puede haber que por el envejecimiento o por otra causa, los microRNAs que controlan a otro tipo de mensajeros suban mucho. Si suben mucho, va a bajar los mensajeros y va a bajar las proteínas que hacen esos mensajeros. Si nosotros añadimos el RNA circular, volvemos a bajar ese microRNA que se había subido y volvemos a subir el mensajero y volvemos a subir la proteína. Esto se ha hecho, pues por ejemplo, con un RNA circular, este que se indica aquí, que de alguna manera regula a una diacetilasa, y tener niveles bajos de esta acetilasa, por ejemplo en un ratón, es un tic. El ratón está todo el día con un tic. Pues si se añade este RNA circular al ratón, si sobreexpresa, el tic desaparece. O bien hay una degeneración del cerebelo que está medida por el aumento de un microRNA grande, el 7, pues bien, si nosotros añadimos el RNA circular, que como una esponja secuestra a este microRNA, esta degeneración de alguna manera se previene o inclusive se puede retrasar. Otro ejemplo es el cromosoma X, porque como ya antes había sacado
este RNA tan grande, el Sixt, este que decía, pues digo, pues voy a utilizar un poco más la historia de este RNA grande. En las mujeres, como hemos comentado, hay dos cromosomas X, uno está totalmente activo y el otro está prácticamente casi todo inactivo. Si luego quieren podemos discutir qué es el casi, pero ahora de momento no lo voy a discutir. Una parte que está inactiva y otro que está activo. Pues bien, hay un gen que está localizado en los cromosomas X, que es de otra proteína que tiene que ver con epigenética, metilación de histonas, etcétera, que es este que se llama el MCP2. La expresión de este gen tiene que ser justa, no tiene que ser ni mucho ni poco. Si hay mucho, malo, se produce el síndrome de Rett, que es un problema neurodegenerativo en donde se tiene que hay problemas en movimiento, hay problemas también de conocimiento, el nivel cultural, el nivel, digamos, de conocimiento y de aprendizaje es bajo, etcétera. Eso sucede si no hay expresión de ninguno, pero también sucede si hay expresión de los dos. Tiene que haber la expresión de uno. Eso no es ningún problema, pues porque como un cromosoma está inactivado, en ese gen está inactivo y no hay ningún problema. Pero el problema viene de que cuando el gen del cromosoma activo tiene una mutación, entonces es como si no tuviera ninguno, porque uno está mutado, del otro está inactivo. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál ha sido algo para la terapia para curar esto? Pues se expresa un RNA de interferencia que desinactiva, bloqueando al Xt, que era el que inactivaba todo el cromosoma, reactiva al cromosoma activo y permite que ese gen que estaba inactivo y que era bueno, que no estaba mutado, en el gen inactivo, empieza a activarse y de esa manera se recupera, digamos, su expresión. Esto es algo que se está intentando ver cómo se puede activar lo inactivo cuando nos interesa y inactivar lo que queremos inactivar también cuando nos interesa. Y de esta manera, digamos, compensar. Este es un tipo de terapias, insisto, que se debe a los RNAs. Ya prácticamente voy a acabar, porque ya que va siendo mi hora. Entonces, pues tenemos que señales externas pueden facilitar la transcripción de RNAs de estos que no sabíamos antes o hacía poco tiempo para qué servían, pero que pueden actuar sobre los RNAs, por ejemplo, mensajeros, que sí sabíamos más o menos para lo que servían, y que estos pueden facilitar la aparición de neurotransmisores que pueden hacer que unas neuronas se conviertan de una manera o de otra y del comportamiento. A veces el comportamiento crea problemas, y aquí ya esto me van a perdonar, pero es un poco más anecdótico. Y después de todo lo que les he metido, quiero poner algo mucho más suave y mucho más esto para acabar. Generalmente, y esto es un trabajo recientemente publicado también, hay diferente tipo de preferencia social en diferentes organismos. Nuestros amigos o nuestros enemigos muchas veces no los hacemos en base a que sean más listos, sean mejores gentes o cosas, sino directamente o primitivamente por lo que vemos, olemos, oímos y cosas totalmente que no son razonables, o sea, que nos puede mejor caer una persona por sus aspectos o por sus formas, más que por lo que, digamos, sus otro tipo de comportamientos. Los pájaros, fundamentalmente, la preferencia social se basa en el oído y en los cantos. Se producen cantos nuevos promovidos por la neurogénesis adulta, pues en los canarios, en las cosas estas, y hacen que para cosas como apareamiento o relaciones se basa fundamentalmente en el oído. Las ranas y los ratones, las relaciones sociales se basan fundamentalmente en el olfato, mientras que los peces y los humanos
lo hacemos fundamentalmente por la vista, eso parece que es lo más esencial. Pues en un trabajo en ranas, que es de lo que me voy a meter ahora, que lo que importa es el olfato, lo que se observó, y mírenme más lo de la derecha, la parte B, que de la parte que está escrita, las larvas de los renacuajos, dependiendo de los olores que detectan alrededor, pueden reconocer los que son de familia y los que son de algún intruso. Estos olores van a activar, dependiendo de que sean familiares o no, a unos microRNAs, que son ya la parte que está aquí escrita, y esos microRNAs van a facilitar que se formen neuronas que tienen receptores dopaminérgicos, que es un neurotransmisor, que es activatorio, de los que entran cationes, o que se formen neuronas que tienen receptores inhibitorios, GABAérgicas. Dependiendo, y eso se va a quedar ya, digamos, impreso en el cerebro, digamos, de las larvas. Estas microRNAs van a determinar que después, en el futuro, dependiendo de la señal que llegue, una de estas microRNAs active y controle la preferencia social o la aversión. Generalmente, cuando solamente se están expresando y están funcionando las dopaminérgicas, entonces eso es mala señal, eso está diciendo esa persona que estoy oliendo o ese organismo que estoy oliendo es malo y tiende a irse. Pero si por alguna causa se empiezan a activar las GABAérgicas, a ese organismo que lo reconocía como malo, se produce lo que dicen los americanos, el ensanchamiento de la preferencia social. Ya se le puede empezar a reconocer ya también como alguien que puede estar también en el núcleo, digamos, familiar, de alguna manera. De esa manera estamos viendo que simplemente por las señales que tenemos fuera y por del modo y de la manera que esas luego señales se van a reconocer, nos vamos a comportar con una mayor o menor empatía, entre comillas. Vamos a ser más o menos favorables. Pero este tipo, digamos, de comportamientos lo podemos romper por una serie de productos malos, tóxicos, etcétera, y como estamos de dopaminérgicos, yo lo había puesto aquí, pues por ejemplo la cocaína. Y la cocaína hace que nuestros comportamientos simplemente cambien por el hecho de que estamos alterando este tipo de circuitos. Y en esto se está mirando fuertemente la implicación de los microRNAs, etcétera, sobre esta desregulación. Y prácticamente no solamente las adicciones pueden deberse a compuestos externos, como la cocaína o sintéticos y tal, pero también tenemos nuestros problemas endógenos. Y nuestros problemas endógenos es que la repetición de un comportamiento da lugar a una adaptación. Y este trabajo a mí siempre me ha gustado, cómo el cerebro se adapta a la deshonestidad. Y si repetimos muchas veces comportamientos deshonestos, estamos al final rompiendo todo un circuito. Con la cocaína era una zona aquí que se llama el núcleo accumbens, que no me voy a meter mucho en eso, pero en el caso de la deshonestidad, al final vamos a destrozar una zona que se llama la amígdala, que es muy importante. Y al final, a la persona que tenga este comportamiento va a ser muy difícil revertírselo, va a haber muy difícil la terapia. Al final queda enganchado en esto. Esto lo digo porque es importante, pues, no en este mundo que vivimos, en el mundo que siempre hemos vivido, porque yo creo que a lo largo de la historia siempre ha aparecido esto. Y en este tipo de cosas, pues, y esto, insisto, esto sí que ya es broma, siempre cuando pedimos un proyecto que luego no nos lo dan o nos lo rebajan porque las cosas no van bien, generalmente a nivel de financiación, digamos, de la ciencia, siempre lo que intentamos buscar es resolver los problemas. Y entonces, porque si resolvemos el problema,
podemos resolver ya las cosas a plazo mayor. Y esto, pues, la ciencia ha facilitado, y por sobre todo la biología, etcétera, el descubrimiento de un delito lo podemos descubrir quién es el causante, a su vez, a nivel del DNA. Y al nivel del DNA, mirando la huella genética, podemos decir, este es el que lo ha hecho y ese es el que no lo ha hecho. Y curiosamente pongo que la huella genética se determina por estos pequeños transposiciones, estos elementos móviles, unos que son muy pequeñitos, que son las regiones salus. En eso es lo que les facilita mucho a los forenses, viendo dónde están los salus, que son estas secuencias pequeñitas, decir, este es hijo de su padre o es hijo del butanero, por decirlo de alguna manera. O sea, esto es un poco, digamos, la base. Y lo que se está intentando, no sé si se logrará, es si también podemos buscar una prueba biológica. Las tenemos ya también para ver a los que tienen adicciones a drogas, etcétera. Pero si a lo mejor pudiéramos tener una prueba para ver un comportamiento deshonesto, esto nos evitaría mucho y tendríamos la posibilidad de recuperar a muchas personas que pueden ser muy válidas y que podrían de alguna manera actuar de otra manera. Y con esto ya acabo. Y siento que a lo mejor este año ha sido un pelín más complicado y no tan eso que otros años. Y si tienen algunas preguntas, encantado de contestar. Muchas gracias.